apresura los pasos, el tiempo, a cada una de las personas que hacen parte de este estudio que ha sido de bendición para cada una de nuestras vidas, con conocimiento, con pautas, con muchas incertidumbres resueltas. Bendice a las personas que han tomado el liderazgo en estos martes, bendícelos en cada una de sus áreas y guíanos en esta noche, que sea de mucho provecho para cada uno de nosotros por medio de tu presencia. Bienvenido a este momento. Te lo pido todo esto bajo los méritos hermosos del Señor Jesucristo. Amén y amén. Amén, amén, amén. Entonces, con la ayuda de Dios, pues hoy continuaremos el estudio de Romanos. Eh, Gracias al Señor hemos podido avanzar bastante. Hoy, pues, el versículo 23 hasta donde el Señor nos permita. Entonces, pues bueno, con la ayuda de Dios hoy continuaremos este maravilloso estudio. Veo allí que ya somos bastante los que estamos ingresando. Sin embargo, pues, mientras empezábamos estábamos eh, por comentar que era importante de pronto cambiar la hora porque ya algunos con el horario de trabajo o de estudio pues están llegando tarde a la casa, entonces es bueno como reacomodarnos y todos podemos, claro está, si la mayoría puede y pues se pueda de pronto tener este estudio a las 7:30 o a las 8 para empezar a esta hora. Entonces ahí se estará enviando una encuesta, un formulario de Google para que por favor ustedes la puedan pues diligenciar y pues asimismo poder nosotros hacer los ajustes. Entonces, pues bueno, hoy vamos a estudiar Romanos 1:23. Sin más preámbulo, ¿hay alguien aquí que lo quiera leer? A ver, yo te ayudo. Dice, Gracias. y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Wow, qué texto, ¿no? Pues bueno, yo sé que todo lo que hemos venido estudiando, empezando desde el versículo 18 acerca de lo que es la culpabilidad del ser humano, del hombre, de nosotros como pecadores, y especialmente este versículo 23 y lo que viene aquí en adelante, pues nos enseña un poquito más y la idea es poder analizar como hemos venido haciendo versículo a versículo, palabra o frase tras frase, porque es importante entendiendo que lo que ocurrió hace ya aproximadamente 2000 años con nosotros los seres humanos, pues estamos inmersos en este mundo donde luego de 2000 años seguimos en esa misma condición, solo que cambia un poquito solo las figuras a las cuales hace mención allí Pablo. Entonces el versículo 23 dice, y cambiaron la gloria del Dios invisible en semejanza de imagen de hombre corruptible. ¿Por qué será entonces que Pablo utiliza esta palabra de Dios incorruptible? ¿Por qué será que Dios lo hace? El mismo versículo nos lo enseña, diciendo que eh, pone a Dios en un lugar donde es exclusivo para él como Dios y lo que ha llegado a ser el hombre, que es tratar de buscar ciertos dioses. En este caso, pues vemos aquí parte del semejanza de imagen de hombre corruptible, es decir, que perece, que se degrada, en fin. Pero bueno, para explicar un poquito, y esta es como la introducción al 24 que yo siento que debemos estudiar y profundizar, porque es fascinante y es lo que estamos viviendo. Pero bueno, finalicemos entonces esa parte del versículo 23 donde dice, en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. No sé si alguno de los que está aquí presente pudo investigar un poquito sobre este tema de por qué se hace alusión a este tema de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Yo quisiera compartir lo que pude investigar y también dejar el espacio para que ustedes puedan hacer sus observaciones y pues todos podamos seguir creciendo maravillosamente pues en estos estudios.
Eh, Ahí se menciona diferentes tipos de animales que eran los tipos de dioses que en ese entonces Pablo llegaba y como que eran resaltantes porque pues eran de forma humana, eran ya sea de reptiles, de aves, de diferentes tipos de animales. Y es curioso cómo el diablo degrada la mente del ser humano y en los versículos siguientes lo vamos a ver con completa claridad. ¿Cómo ocurre esto? Entendiendo que fue Dios al principio en Génesis quien le dio la potestad al hombre de gobernar a todos los animales y ahora el ser humano busca a los animales como dioses. Es tan tremendo y al profundizar quizás un poquito este tema, entendiendo cómo nosotros como seres o como hijos de Dios en este momento, estudiando la Biblia, nos encontramos en un tremendo conflicto cósmico en donde el diablo le da como el placer de mostrarle ante Dios y decirle, ahí están sus hijos racionales, adorando ciertos tipos de imágenes, ciertos dioses falsos. ¿Dónde queda el razonamiento de sus hijos? Pero por otra parte también Dios, como lo hacía con Job, y decía, allí está mi siervo Job, ¿quién como él? Entonces yo creo que en estos momentos estamos en un momento de la historia donde definitivamente está ocurriendo lo que ocurría allí. Antes eran imágenes de cuadrúpedos, pero hoy hay muchos ídolos que estamos nosotros viendo que el mundo está queriendo seguir. Cuando tú vas a la casa de ciertos jóvenes y tienen la pared pegada solo a futbolistas, cuando diferentes jóvenes también pueden tener a mujeres semidesnudas allí en sus cuartos. Ya han cambiado estos cuadrúpedos por figuras humanas o pues todos sabemos también cómo el diablo se ha encargado de generar imágenes o ídolos a través de pues de los diferentes tipos de santos que muchos veneran hoy en día. Yo viví 10 años en Venezuela y me impactó muchísimo cómo hay un santo, le dicen ellos, José Gregorio Hernández, que dicen que él era el médico y al hablar con personas cuando íbamos a evangelizar, nos encontrábamos y esta persona decía, es que José Gregorio Hernández fue el que me operó, pero ¿cómo así que lo operó? Sí, él vino de noche en un sueño a operarme, dice Joa que aquí también en Colombia, José Gregorio Hernández. Entonces, eh, es tan tremendo que las personas allá, o bueno, aquí por lo menos sé que no he visto como tal, o bueno, los lugares donde he estado, pero allá se le tenían altares a este hombre, a este, pues, como que se le intentaba rendir culto, obviamente, porque estaban las estatuas gigantes, dependiendo el tipo de persona, el que más tenía plata, pues más grande, los que no, más pequeñita, como todo. No solo José Gregorio Hernández, sino diferentes tipos de imágenes. Ahora, para poder llegar al versículo 24 y como que darle conclusión a este tema de las imágenes que los seres humanos se han hecho eh, para adorar a un Dios falso, nunca me olvido que lo pude entender muy bien de un hermano de iglesia. Me acuerdo tanto que se encargó de estudiar profundamente esto y me acordé porque pues definitivamente tiene que ver con el tema que estamos estudiando. Y él decía, ¿cuál es el objetivo del diablo de permitir que en diferentes iglesias o especialmente en una donde se adoran todavía imágenes, donde se tienen diferentes tipos de santos? ¿Cuál era el objetivo del diablo haciendo creer que es el mismo Dios? Entonces, al estudiar profundamente ese tema, todos llegamos a la conclusión de que el ser humano está intentando buscar un tipo de Dios que le solucione algún tipo de problema para que cuando se lo solucione le dé la gloria a este Dios, en este caso santo, llámese como sea, José Gregorio o las tantas tipos también de vírgenes que pues hay. Y la idea es que el ser humano viva como un chivo sin ley y cuando se encuentra con esta imagen o este santo, entre comillas,
que se dice que tienen el contacto directo con Dios, le pida a un santo para que se le haga el milagro, que muchas veces ha ocurrido porque hay milagros también que ocurren de parte del diablo. Y el objetivo del diablo, cuando el ser humano busca estos ídolos, es apartar la fe directa de Dios para que el ser humano siga viviendo como quiera y piense que fue aquel santo, aquella virgen que le hizo el milagro para que siga viviendo como quiere seguir viviendo, sin necesidad de llegar a conocer al verdadero Dios. Entonces vamos a ver cientos y miles de ídolos, ya sean modernos, ya sean antiguos, pero el objetivo va a ser siempre el mismo, que el ser humano encuentre en este tipo de dioses un bienestar momentáneo o algo, porque es que quedo asombrado cuando dice el santo que ayuda para tal cosa, o sea, está tan ordenado que es tan tremendo para que el ser humano busque específicamente ese lugar, me soluciona un problema, listo, ya, no tengo necesidad de conocer a ese Dios. Y es lo terrible que estamos viviendo ahorita. El ser humano, pues ahorita difícilmente quiere conocer a Dios, sino quiere que la vida se le solucione, que en diferentes temas eh, que no tienen sentido y pues tristemente el diablo se está aprovechando de ello, tanto que hasta la misma brujería está en Facebook, están llegando en todas las redes sociales como este tema, wow, es tan tremendo, pero va enfocado a eso. Voy a donde un ser, a donde un Dios creado por seres humanos o llámese como sea, para que el objetivo, entendiendo Satanás, es que el ser humano entienda que con eso que está adorando se le solucione un parte de su problema y si necesita otro, se dirija a otro, a otro, a otro, así sucesivamente para que nunca pueda llegar directamente con Dios. Y esa es la estrategia de Satanás. Por lo tanto, no sé si ustedes quieran agregar algo allí o seguimos directamente con el 24 porque es fascinante lo que estamos a punto de leer. ¿Alguien Bueno, quisiera compartir? Yo, solo un apunte más con respecto a lo que tú dices de la idolatría que genera el enemigo. Y es que además de eso, son ídolos que la misma persona o bueno, el ser humano crea acorde a lo que él desea, ¿no? O sea, que se acopla a su deseo, a su gusto y, y es allí como que seguir, como tú mencionas, ¿no? O sea, enfocado hacia supuesta una creencia real, ¿no? Y, pues estar obedeciendo quizá o quizá estar teniendo una comunión o una conexión, pero no es una conexión directa con lo que Dios quiere, sino es algo más amañado pues a lo que nosotros queremos y esa es otra forma también de idolatría y de trampa del enemigo que muchas personas pues están allí también, ¿no? Pensando que están bien, que lo están haciendo y pues allí podremos meter entonces también estas líneas pues como de metafísicas y de conexión pues contigo mismo y que tu paz interior y hasta tú mismo creerte ser un Dios, ¿no? O sea, que no necesitas de alguien más porque tú mismo eres Dios, solamente que te tienes que encontrar y pues todo esto también es otra forma que tenemos allí en la actualidad. sí, mira que yo también como a tocar ese punto que es lo que dice Joa, que me sorprende porque pues yo vengo de cristianismo evangélico, o sea, yo pasé de evangélico a adventista y yo predico ahora mi círculo cristiano evangélico y me he podido dar algo también teniendo en cuenta esto es que ha crecido muchísimo el espiritismo, que es lo que estaba diciendo yo, como que hay un hilo muy delgado dentro de los dioses y la experiencia espiritual, entonces, entre comillas, ¿no? Entonces, como que ha crecido muchísimo. El espiritismo está brutalmente. Hoy hablaba con una muchacha que es cristiana evangélica y cómo le apasionaba el tema de las manifestaciones del Espíritu Santo, como se enseña en estas congregaciones, y la guerra espiritual. Y yo decía, por dentro es delicadísimo lo que está pasando y cómo se apasionan y cómo se apropian de todo este tema
de dioses y el espiritismo. Está creciendo bastante. Por redes sociales también he visto muchísima información. En YouTube está por todo lado, por Netflix, bueno, por todo lado está por doquier para las nuevas generaciones, sí. Total, total. Ahorita pues yo creo que estamos en un momento bien, bien álgido y por eso pues estudiar la Biblia será el único camino que nos permitirá conocer al verdadero Dios y desenmascarar cualquier tipo de manifestación diabólica que intente ocupar el lugar de Dios. Bueno, pues gracias a Dios y a ustedes que podemos estar estudiando este tema tan importante. ¿Alguien más de pronto quisiera allí aportar o leemos inmediatamente el 24? Una Sí, cosita, Jordi, buenas noches. Ay, sí, dale, Jorge. Hola esto, José, adelante. gracias, Eliseo. No, solamente recalcar algo que es muy importante y creo que lo dijiste tú, Jordi. La idolatría comienza y durante todo el Antiguo Testamento se pueden ver claramente en una malinterpretación de lo que es Dios y su carácter. Siempre o sea, la parte clave para evitar la idolatría es realmente conocer a Dios y quería hacer énfasis en eso. El ejemplo creo que lo di hace uno o dos martes, no me acuerdo, el pueblo de Israel cuando estaba adorando el becerro de oro en Éxodo 32, se deja ver claramente que ellos creían, o al menos eso es lo que dice el texto, dice, esta es una fiesta para nuestro Dios, mañana tendremos fiesta a Jehová. O sea, de alguna manera malinterpretaron o sí, cambiaron el concepto real de lo que es Dios y eso se convirtió en idolatría, aunque según ellos estaban adorando a Dios, realmente no lo estaban haciendo porque desconocían cuál era el verdadero carácter de Dios. Y el otro punto clave de la idolatría, uno, es una mala interpretación del carácter de Dios y dos, lo que dijo Joana, es buscar una satisfacción propia de los deseos humanos, inclusive pasando por encima del bienestar propio y de otras personas. Básicamente lo que buscaban esta idolatría antigua, de la que se está mencionando aquí en el libro, era eso, se malinterpreta a Dios y se busca el autoplacer, la autosatisfacción. Y hoy en día, pues, la base de esa idolatría que también podemos ver debe ser esa, sentirnos bien, de alguna manera, nuestros deseos egoístas, malinterpretando lo que es realmente Dios. O sea que la clave para poder combatir la idolatría es conocer a Dios. Y de hecho, si ustedes notan, desde que veníamos estudiando el versículo 21, todo este capítulo es de alguna manera de contrastes. El versículo 21 dice, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron, sino que se fueron en sus propias imaginaciones. El 22, pretenden ser sabios, pero se hicieron necios. Ahora el 23 dice, cambiaron la gloria de Dios por la gloria. Es decir, Pablo está haciendo aquí como una especie de contrastes y todo llevan a lo mismo. Están desconociendo el punto de partida de la idolatría es desconocer quién realmente es Dios. Jordi, y puedo agregar solo una cosita, es que José va en la línea en algo que iba a comentar, y es sobre el paralelo que yo sé que lo mencionamos la semana pasada, pero el paralelo que el apóstol Pablo está haciendo con Génesis 3. Y en un sermón que escuchaba hace unos días decía que por qué se menciona anfibios, o sea, se menciona hombres, aves, cuadrúpedos y reptiles, ¿por qué no menciona anfibios? Las ranas se adoraban en Egipto, o por qué no menciona otro tipo de animales, sino que al incluir ahí reptiles, pues nos está recordando el Edén y nos está devolviendo hasta cierto punto a la serpiente y a lo que pasó y lo que decía José al hacer este recorrido de los versículos anteriores 21 y 22 de buscando la sabiduría que fue pues parte del engaño de Eva. Entonces en estos versículos es como ese recordatorio nuevamente de decir, mire lo que les pasó a sus padres en el Edén, mire lo que ha pasado a través de toda la historia del pueblo de Israel y de las diferentes, de toda la Biblia, y como siempre la idolatría en sus diferentes formas ha estado presente, pero siempre vuelve es al pecado original y vuelve a lo que hemos mencionado, a querer cambiar el carácter de Dios que ha sido como el engaño principal o el argumento principal de, en este caso, la serpiente, y por eso nos menciona ahí los reptiles.
Gracias, Marta. Muy, muy valioso aporte. Qué Yo bendición. Y tenía, fíjense, yo quería decir algo porque si se une todo lo que dijo José, bueno, todo lo que dijeron todos, lo que dice Marta y lo que dice Jordi y Joa, y veíamos desde atrás, ¿sí? Primero que el versículo 20 termina con la frase no tienen excusa, ¿sí? Que es muy fuerte la frase, ¿sí? No hay excusa. Y después hay bastantes argumentos. Y de hecho la semana pasada, Martica nos hacía ver lo de cómo darle gloria a Dios, ¿sí? Decía ahí, no lo glorificaron, dice el versículo 21. Y aquí nuevamente en el versículo 23 dice, cambiaron la gloria, ¿sí? O sea, no lo glorificaron y vimos la semana pasada cómo darle gloria a Dios. Cambiaron esa manera de darle gloria porque aquí dice no lo glorificaron y lo que decía José, el carácter de Dios, conocer a Dios, conociéndolo sabemos cómo glorificarlo, no darle la gloria. Y cuando buscamos que, pues más adelante, tal vez en el capítulo 3 que habla de la gloria de Dios, podemos ver esa palabra de qué es la gloria de Dios, sí, pero es un contexto grande, sí, cambiaron esa palabra en griego que quiere decir como la reputación de Dios, cambiaron la reputación de Dios por otra reputación, o sea, ¿cómo van a comparar a Dios con un reptil, como decía ahorita Martica? O sea, ¿cómo es posible que la reputación de Dios llegue hasta ese punto de compararlo con un reptil, con el propio Satanás, con un animal que no, pues que obviamente no tiene razón ni mucho menos, no se parece ni mucho menos a un hombre, ni mucho menos a un Dios, ¿sí? A Dios como tal, ¿sí? Cambiaron esa reputación, ese honor, esa fama, ese reconocimiento, esa opinión de Dios, esa noción que quiere hablar de esa gloria de Dios que pues es realmente el carácter de Dios. Entonces, no darle gloria a Dios y de esta manera que dice, cambiar la gloria de Dios, es definitivamente dejar la reputación de Dios por el piso y no aceptar nada de lo que Él dice, sino aquí es lo que yo mande y lo que yo quiero y como a mí me gusta mi Dios, ese es el mío y no el que realmente es en Dios. Entonces es algo bien fuerte porque desde el versículo, de hecho 18, pero el versículo 20 dice, no tienen excusa definitivamente y los argumentos son muchos y sigue de ahí para adelante. total, total. Gracias, Eliseo. Sí, pues yo creo que todos estamos concluyendo lo mismo y es un ataque fuertísimo que el diablo hace a la raza humana, nos hace a nosotros, con el hecho de degradar tanto la figura de Dios, como que degradar tanto el amor que Él nos tiene, donde nos hace ver muchas veces en el Antiguo Testamento, y ahorita yo siento que lo vamos a tocar un poquito de alguna manera, como ese carácter de Dios. Y por eso, pues, definitivamente la única manera de poder darle la verdadera gloria a Dios es conociéndolo, y la única forma de conocerlo es a través de la Biblia, es a través de la oración y la Biblia, que pues es la fuente, es la única fuente maravillosa para conocer realmente a ese Dios que ama con todo el corazón a sus hijos, nosotros. Así que bueno, finalmente ahora sí llegamos al versículo 24, que empieza por lo cual, con esa frase de que como por lo tanto, es decir, el resultado de esto, de todo esto que estamos hablando, del versículo 21, 22, 23, entonces llega a concluir de cierta manera en el versículo 23 diciendo, por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Ahí seguidamente pues viene el 25, pero primero analicemos con la ayuda de Dios este versículo 24. Hay algo interesante, y es que la razón de todo esto, o el resultado, es que Dios los entrega a la inmundicia. ¿Qué entienden ustedes por ese pedacito de que Dios los entrega? ¿O qué les viene a su mente cuando entienden ese versículo y dice, Dios los entregó a la inmundicia? ¿Dios es el que entrega al ser humano a la inmundicia? Buenas noches, hermanos. Mientras los escuchaba, pensaba en algo, y es en el Dios maravilloso que nosotros tenemos. Y es que Él es un caballero. Y pues tristemente, digamos que se tiene que pagar el precio de tener de pronto libre albedrío, ¿cierto?
porque Él no nos obliga a seguirlo, es voluntario, así como también voluntariamente algunos de nosotros o muchas personas se han apartado del camino. eh, Eso pasó con acá en lo que Pablo estaba hablando, ¿cierto? Se apartaron voluntariamente. Entonces, el Señor los dejó porque Él no nos tiene a nosotros obligados, esto es voluntario. Entonces, ese era como el aporte que tenía, ¿cierto? Entonces, como cuando nosotros nos apartamos del Señor, Dios no quiera ninguno de nosotros hagamos eso. El Señor no nos obliga, no nos va a obligar, Él nos deja y ya es decisión de nosotros si decidimos obedecerle o no. Gracias, Geraldine. Total, ahí tú hablaste de algo importantísimo y es el libre albedrío que Dios nos da. Porque pues si se lee el texto literal, allí como lo estamos leyendo, dice que Dios es el que entrega al ser humano a la inmundicia, pero no es que como tal lo entregue Él, y ahí era lo que quería hablar de pronto un poquito en el Antiguo Testamento, cuando se dice que Dios es el que endurece el corazón de las personas para su propio mal y su propia perdición, como el ejemplo Faraón, cuando estaba Moisés, Dios endurece, y la Biblia, aunque de hecho lo dice, la misma Biblia también explica que no es que Dios endurece el corazón, sino el ser humano cuando se aparta tanto de Dios, pues sencillamente, como dice el Salmo 81, versículo 11 y 12, el que me acompañe y lo puede hacer, dice lo siguiente: ¿cómo entender esto de que Dios los entrega a la inmundicia? El Salmo 81, versículo 11 y 12 nos dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé, por tanto, a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Wow, este texto cuando lo leí me ayuda a comprender este que estamos tratando de entender hoy. También el versículo 24 de que Dios nos entrega la inmundicia. No es que Él nos entregue, sino que Él le da la rienda suelta a nuestro libre albedrío que hablaba Geraldine. Entonces, a veces nosotros tenemos ciertas crisis, no es tanto por Dios, sino definitivamente por el hecho de habernos apartado tanto. Vamos a probar realmente qué es estar en un mundo completamente ajeno a la presencia de Dios. Es allí donde vienen las tragedias tan grandes cuando una persona de pronto está en un mundo creyendo donde el Dios que en ese momento estaba adorando llámese, sabemos, y como hemos venido estudiando, pues hay diferentes tipos de dioses que el ser humano puede llegar a tener, y a veces el quebrantamiento que se sufre cuando pasa este tema de la idolatría, pues es tremendo, porque el más perjudicado en dolor, en sufrimiento, en amargura, es el ser humano cuando se da cuenta de que ese Dios era completamente falso y que es triste y lamentable. Entonces, teniendo en cuenta este tema de que por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Llega al punto donde el resultado de tener dioses ajenos, de alejarse de Dios, llega al dolor profundo del ser humano. Llega a un dolor tan tremendo que, pues, como bien lo dice allí, empezamos a hacer lo contrario completamente de lo cual Dios nos creó, porque más adelante vamos a ver que habla los versículos siguientes de los homosexuales, habla de definitivamente de todo este tipo de depravaciones que empieza a hacer el ser humano cuando le da rienda suelta a una adoración equivocada, a una adoración a un Dios falso. Y pues es tremendo lo que estamos estudiando, porque pues hay gente que definitivamente pues vive por experiencia propia cuál es la consecuencia de servirle, en este caso un Dios falso, representado por Satanás, obviamente. Y la mente de esta persona se convence, se transforma, se daña de tal forma que muchas veces ahí dice Dios los entregó. Es como que mira el resultado de eso que tú llamabas como Dios. Y es ahí donde viene pues esa como malinformación. Hay personas
que no conocen, por ejemplo, al Espíritu Santo porque no lo han conocido en la Biblia. Y cuando, eh, pues tristemente, diferentes tipos de denominaciones no lo saben explicar, sino que todo lo contrario, lo maltransforman al punto de que la persona ya no quiere conocer nada del Espíritu Santo, porque pues supe de un caso así, de donde la señora no quería saber absolutamente nada que le hablaran del Espíritu Santo, porque al parecer el esposo, cuando estaba conociendo al Espíritu Santo, conoció y se llenó del Espíritu Santo, entre comillas, tanto que le fue infiel con una persona, y empieza allí como a ver ese conocimiento distorsionado, errado de lo que realmente es Dios, y pues que gracias a Él estamos estudiando en este momento. Por lo cual Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones. Concupiscencias de sus corazones. No sé si ustedes tienen allí en sus diferentes traducciones qué palabra se podría sustituir o comparar con la concupiscencia para hablar de esta parte de la concupiscencia de sus corazones. ¿Alguien tiene de pronto una versión diferente? Antes de eso, Jordi, me recordó un versículo que dice Proverbios, ¿sí? Hablando de este versículo 24 en general, Proverbios 26:11, ¿sí? Ese proverbio es un poco fuerte, pero dice así: como vuelve el perro a su vómito, así el necio insiste en su necedad, ¿sí? O sea, es fuerte porque así como el perro vuelve a su vómito, es como el necio vuelve a su necedad. Y tú hablabas de un caso, digamos, cuando dice la Biblia, Dios endureció el corazón de Faraón, ¿sí? Y uno pues dice, pues ¿cómo es posible que Dios endurezca el corazón? O ¿cómo es posible que en este versículo 24 Dios se entregue a la inmundicia, ¿sí? Pero a veces como que a veces los remedios de Dios para los diferentes corazones tienen diferentes como causas, ¿sí? ¿Qué pasa? O sea, entre más me dicen a mí y entre más se le decía al faraón, en lugar de reconocer a Dios, lo que hacía es que no, más terco se volvía, ¿sí? Entonces, de una u otra manera, Dios intentó decirle de muchas formas que Él era el Dios verdadero, pero definitivamente no, o sea, en lugar de traer que el corazón se ablandara, lo que logró Dios fue que el corazón se endureciera, pero porque Dios quería endurecerlo, no, simplemente porque lo que Dios quiere es hasta lo máximo tratar de llegar al corazón, pero ya cuando mi corazón está totalmente perdido, ahí sí es como dice el versículo, como el perro que vuelve a su vómito, es el necio cuando insiste en su necedad, tal cual. Y este es el versículo 24. Lo entregó Dios a inmundicia, porque Dios dice, lo voy a entregar. No, simplemente porque de una u otra manera, como les decía ahorita, desde el versículo 18 está diciendo todas las causas. Le hice esto, y no, ya es que no tienen excusa. Por todos los lados Dios intentó llegarles, pero ellos definitivamente no lograron conocer a Dios, sino que se fueron fue para otro lado, y entre más Dios les decía, más se iban para el otro lado, y lo que pasó fue que, pues Dios definitivamente dijo, pero aquí ya, ¿qué puedo hacer? Entre más les digo, hacen todo lo contrario. Total, total. Y a eso me lleva el versículo 16 del libro de Hechos en el capítulo 14. Hechos 14:16, que dice, en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Somos los seres humanos los que, con las decisiones que nosotros tomamos, endurecemos nuestra mente, que es el corazón, para alejarnos de Dios y ver por nuestras propias vidas esa consecuencia terrible, terrible, terrible de alejarnos de este Dios, que no es que nos entrega la inmundicia, sino que nos abre la puerta, porque Él no obliga a que las personas pues estemos. Allí de Jover nos habla un poquito más de la concupiscencia, que es lo que vamos a seguir estudiando. Y dice lo siguiente: sinónimos de concupiscencia: ambición, avidez, codicia, incontinencia, sensualidad, liviandad. Muchas gracias, Jover. De hecho, pues a eso se refiere el siguiente versículo para darle más fuerza, donde dice que en las concupiscencias de sus corazones
de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Concupiscencias. Todo radica en cómo nosotros los seres humanos alimentamos nuestra mente, porque ese es el corazón. Cuando se endurece el corazón, quiere decir que no se endurece de la noche a la mañana. Se va endureciendo poco a poco dependiendo cómo nosotros lo alimentemos. Si nosotros, eh, eh, bueno, aquí hago un pequeñito paréntesis de algo importante. Nosotros los seres humanos recibimos 3 tipos de pruebas, bíblicamente. La prueba que viene del diablo, la prueba que viene cuando nosotros mismos decidimos ceder a la tentación, caemos en una prueba, una dificultad, y también la prueba que viene directamente de Dios. En esos 3 tipos de pruebas, nosotros tenemos la opción de endurecer nuestro corazón o de purificarlo en fuego como Dios desea. En este caso, pues, al hablar de que el corazón se endurece, depende de qué tanto yo estoy cerca a mi Dios, conociendo a Dios, para que eso sea capaz. Porque cuando estamos en un momento difícil, empieza como no solo tú, sino los que están a tu alrededor o quizás en la circunstancia, empieza como a llenarse tanto que se intenta endurecer el corazón de una persona, pero la alegría de Dios es que en las manos de Él, al conocerlo a Él, al estudiar todos los días la palabra suya, nos damos cuenta que esa mente de nosotros puede ser lo opuesto a ese endurecimiento y empezamos a tener como esa alegría de empezar a ser sensibles a la voz real de Dios. Allí, otro aporte que hace José dice que en la Reina Valera contemporánea dice, Dios los entregó a los malos deseos de su corazón y a la impureza. Maravilloso. Los malos deseos de su corazón, todos los malos deseos de su mente. Hoy nosotros decidimos cómo alimentar esa mente con los temas que vemos, con lo que escuchamos, con lo que tocamos. Indudablemente nosotros podemos estar hoy endureciendo nuestro corazón a Dios o sensibilizándolo cada día más a su voz, a su manifestación real. Así que pues sencillamente todo radica en la mente del ser humano. La batalla entre Satanás y Dios tiene que ver enfocado en la mente. ¿Cómo nuestra mente es el campo de la batalla? Porque es donde nosotros tomamos las decisiones de decidir, voy a serle fiel a Dios aunque se caiga el universo, voy a serle fiel a Dios porque todo va en la mente. Nosotros en la mente decidimos. Por lo tanto, como pues desde el inicio hemos estado hablando, el objetivo de diablo es dañar tanto la mente del ser humano que empiece a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. De esa manera empezamos a ver lo que sigue el versículo siguiente, pero pues aquí voy a dejar un espacio para que sigamos así como en el versículo 23 opinar, profundizar, ustedes también lo hagan, pero pues sí se me hace válido de pronto comentar que la mente en estos tiempos está siendo tan atacada como lo fue en los tiempos anteriores, solo que esta vez el tema de las redes sociales hacen que se viralice y quizás información dañina llegue en instantes de un país al otro y la figura del diablo ya no se está viendo tan mala como cuando sacan diferentes series, Lucifer o en este caso Thor. Recibimos una capacitación muy bonita hace poco y nos damos cuenta de la historia, de cómo habla acerca de Thor, esa película. Yo nunca la había visto, pero pues solo viendo esa partecita donde se dice que el papá de él era el rey y lo expulsa del lugar como si fuera un ser, el padre malo, injusto, y lo tira a un lugar y él llega como un trueno, ilustrando perfectamente la escena que ocurrió en el cielo con Satanás. Ahora Satanás está en este mundo engañando tanto a las personas que dicen, está dándose a conocer como bueno. De hecho, en la iglesia que está en Medellín de Satanás, inclusive iglesia de Satanás, habla acerca de eso, de que la Biblia demuestra, porque utilizan la Biblia, que Dios es un ser mezquino, autoritario, y empieza ahí la batalla en la mente, cómo se transforma este tema de la mente, cómo se alimenta la mente del ser humano con fuentes equivocadas, con una malinterpretación, cómo todo ocurre
de la manera que nosotros alimentamos nuestra mente. Así que quisiera de pronto que alguien pudiera hacer ahorita un comentario de este versículo 24 que estamos estudiando. Sí, Jordi, ahí hace poco alguien explicaba esto de la concupiscencia y lo explicó pues como muy, muy sencillo, sí, porque pues esa palabra, digamos, no es una palabra que yo utilice a diario, que esté en mi léxico, la concupiscencia, ¿sí? Entonces, Sí, lo que dijo José ahí, los malos deseos, o lo que dice Santiago 1:14, que es prácticamente el mismo versículo que estamos leyendo, dice mucho de la concupiscencia, de los malos deseos. Pero él decía lo siguiente, una persona sí, conoce a Dios y para él, digamos, el vicio más difícil de dejar es el cigarrillo, ¿sí? Entonces, él lucha, lucha y finalmente logra dejar el cigarrillo, ¿sí? Pero para él es muy difícil estar al lado de un amigo que fume porque al estar fumando, pues todavía su deseo, así como que lo obligue, como que él, tiene ese deseo de coger ese cigarrillo, pero sabe que no lo debe coger, ¿sí? O huele un cigarrillo, entonces eso para él es una tentación, ¿sí? Pero digamos, alguno de nosotros que nunca ha fumado, ¿sí? Se pone al lado, no pasa nada, o sea, no pasa nada porque, bueno, él está fumando y bueno, tal vez hasta nos fastidia el olor, ¿sí? Mientras que a esa otra persona no le fastidia, sino que como que le dan ganas de volver a ese deseo, ¿sí? Entonces él decía, eso es la concupiscencia y cada uno tiene su propia concupiscencia. Por eso el versículo dice, debido a la concupiscencia de su corazón, ¿sí? ¿Qué es lo que en mi corazón es más difícil dejar? ¿Sí? ¿Qué es lo que en mi corazón me atrae? A veces como que yo le pido a Dios y lo dejo, pero trato de estar lo más lejos posible porque el enemigo siempre trata de llevarme a eso y eso es esa concupiscencia. ¿Cuál es tu concupiscencia? Entonces por eso ella dice, los entregó a la inmundicia debido a la concupiscencia de sus corazones, a esos deseos malos que de pronto en lugar de alejarme lo que hago yo es alimentarlos. Y Santiago dice eso, Santiago 1:14, que les decía, 1:13, cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por Dios, dice este versículo, 1:13, no es tentado por Dios, porque Dios no tienta a nadie, ni puede ser tentado tampoco. Y sigue diciendo, sino que cada uno es tentado cuando es atraído y seducido por su propia concupiscencia, ¿sí? Entonces es uno mismo, ¿sí? Con esas cosas que para todos es diferente su concupiscencia, cada uno tiene sus debilidades, pero es seducido por tal vez porque me meto donde no me debo o alimento esas cosas en las cuales sé que yo soy débil, en lugar de pedirle al Espíritu Santo de que me ayude, de que me dé fortaleza para luchar por esas cosas, como que empiezo a jugar con candela y termino siendo seducido por esos malos deseos o esa concupiscencia. quemado. Así es, así es. Wow. Bueno, ¿alguien más quisiera de pronto aportarle al estudio de este versículo 24? ¿O continuamos con el 25? Bueno, hermanos, yo quería de pronto aportar algo y es que leyendo el comentario bíblico, cuando habla de las concupiscencias, hablaba o sea, relaciona algo importante y es que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Entonces, y entender esa importancia, ¿cierto? Que quizás con nuestros mismos deseos, nuestros mismos pensamientos, podemos hacer que el Espíritu Santo no more en nosotros, ¿cierto? Porque esto lleva a que haya quizás inmoralidad, que el mismo comentario lo dice. Entonces, hace que digamos, haya como algo, como dijera, como una barrera para que el Espíritu Santo pueda morar en nosotros. Total, Es- total. Ujú. Sí, Geraldine, pues lo que tú dices es encaja perfectamente en esta parte final del versículo porque dice, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. El objetivo es de, como, ¿cuál sería la palabra? Mm, como deshonrar, sí, sus propios cuerpos, pero como de mm, cerrarle la puerta al Espíritu Santo para que entre al cuerpo, porque pues la Biblia nos enseña que nosotros somos el templo de Dios y la idea es que Él more en nosotros. Y pues todo esto es definitivamente para que el Espíritu Santo se aleje, se aleje, se aleje, se aleje más de nosotros cuando alimentamos esa concupiscencia
concupiscencia, el Espíritu Santo, por más que quiere estar allí al lado de nosotros, como decía Eliseo, cada uno, sin duda alguna, tenemos diferentes tipos de tendencias al mal que no son las mismas porque pues somos criados en hogares diferentes, culturas diferentes, y aunque seamos criados en el mismo hogar, van a haber ciertas tendencias que nos van a dañar porque pues somos diferentes, pero sin duda alguna todos somos propensos al pecado. Entonces, el Espíritu Santo, por más que quiera ayudarnos a sensibilizar nuestro corazón, llega el momento que pues si no, pues Él tiene que alejarse, hacerse a un lado, porque Él no va a estar en el momento donde nosotros estemos deleitándonos en ese pecado. Pues definitivamente allí es algo para ilustrar. El objetivo de honrar nuestro cuerpo, y no solo el tema mental, sino también físico, que estamos viviendo mucho hoy en día, y por eso también están llegando muchas enfermedades, porque la forma en que nosotros estamos quizás alimentando el cuerpo, aunque sabemos que es una comida dañina, y uno dice, ah, pero es que es comida, no es comida, es tu cuerpo, y a veces pues podemos estar cayendo en tentaciones de comer ciertas comidas con exceso en grasa, con exceso en azúcar, bueno, definitivamente al punto que dañamos nuestro cuerpo por nuestra propia concupiscencia. Y este tema es tremendo, y gracias a Dios lo estamos estudiando hoy para estar conscientes de que el Espíritu Santo anhela tocar nuestra mente, nuestro corazón, para poder sensibilizarnos y así cuidar nuestro campo de batalla, que en este caso es la mente, el corazón humano, y poder tener vidas victoriosas. Estoy seguro que hoy por algo Dios nos hace entender que aunque cada uno tenemos diferentes tipos de tentaciones o esos deseos, concupiscencias, pues podremos tener victoria en Dios cuando le damos el espacio al Espíritu Santo a que haga esa limpieza que todos los días debe hacer en nuestro corazón. Bien, yo creo que nos quedan ahorita ya 6 minuticos, pero para Dios mediante estudiar el próximo martes el versículo 25, donde pues veo que sigue en el mismo contexto, y lo quisiera leer y darle el espacio a alguien que de pronto que también que tenga algún comentario. Luego de que menciona de que deshonramos o podríamos deshonrar nuestros cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira. Hablábamos eso en el versículo 18 como introducción. Y por eso viene la ira de Dios, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Es como que la primera pausa que hace allí Pablo, pero pues definitivamente este versículo viene completamente cargado de lo que veníamos hablando, y al inicio de este contexto que está en el versículo 18. Entonces, bueno, si alguien quiere, por favor, participar, hacer alguna preguntita de algo que estudiamos el día de hoy, es el momento propicio para hacerlo. Aquí hay un paralelo entre los versículos. Si notamos, el versículo 23 y el 25 son básicamente similares, son muy similares. El 23 dice, y cambiaron la gloria de Dios por imágenes de hombre mortal, aves, cuadrúpedos, reptiles. El 25, cambiaron la verdad de Dios en mentira y adoraron, sirvieron criaturas. De alguna manera son versículos paralelos, y de hecho el versículo 24 con el 26 también son paralelos. El 24 comienza diciendo, por eso Dios los entregó a inmundicia. El 26, por eso Dios los entregó a pasiones vergonzosas, que básicamente es lo mismo. O sea, Pablo está como reforzando, no sé, conceptos, pero pues esto es muy, de alguna manera está repitiendo las mismas palabras, está repitiendo las mismas frases como para dar un énfasis. Sí, sí, total. Ahí ya pues lo que sería el versículo 26 es que empieza a hablar un poquito más específico de aquellos pecados, en este caso de la homosexualidad. Tanto hombres como mujeres cambiaron la naturaleza. Y pues bueno, ahí hay mucho que cortar en este tema, porque pues actualmente estamos viviendo un boom en donde hasta cierto grupo de esta organización LGTBI ha creado su propia Biblia,
y es tremendo que la han manipulado de tal manera que tristemente pues nos damos cuenta que está en juego la verdad para aquellos que no quieren aceptar la verdad como bien. Entonces, pues aquí hablaremos quizás un poquito de esto la próxima semana. Entonces, gracias, sí, por supuesto, José, ahí está el paralelo. Nuevamente está la frase en el versículo 26 de que Dios los entrega como si Dios fuera el que lo hiciera, sino no. Ahí ya explicamos de eso. Ahora quizás lo que sí quisiera hacer énfasis es en ese producto de maligno de apartarse de Dios al punto de que nosotros vamos a cambiar nuestra naturaleza por todo lo que es antinatural. Entonces, bueno, ¿alguien más quisiera de pronto cerrar con algo que haya allí meditado mientras estuvimos estudiando? Sí, Jordi, me causa mucha curiosidad, o bueno, curiosidad no, sino pues importancia la adoración al Creador, ¿sí? Porque, porque esto de adorar al Creador es parte de todo lo que se está buscando desde el Génesis, ¿sí? En el Apocalipsis, en los mensajes de los tres ángeles, también se habla de eso, ¿sí? De adorar al Creador, al que hizo los cielos y la tierra, ¿sí? El cuarto mandamiento dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿sí? Porque está recordando al Creador. Tristemente, esos mensajes somos los que olvidamos, ¿sí? De darle gloria al Creador. Desde la creación, Dios dijo, acuérdense que en 7 días yo hice la tierra, santifiquen, ¿sí? Guarden, hagan, ¿sí? Y en el Apocalipsis vuelve y dice, sí, olvidamos a veces al Creador por darle honor a las cosas que Él creó y no al Creador, ¿sí? Entonces muchas veces por eso aquí habla Pablo de los animales, adoramos al animal cuando no adoramos al creador de esos animales, ¿sí? Y a veces nos enfocamos mucho en las cosas materiales, cuando esas cosas materiales, o cualquier cosa, sí, ahorita tú hablas de la comida, sí, amamos más la comida que al proveedor de la comida, ¿sí? Amamos más cualquier otra cosa que al dueño de las cosas, entonces, por eso es bien importante esta palabra que dice ahí, antes que al creador, porque Dios, antes que todo y cualquier cosa, es nuestro creador, y eso es importante no olvidarlo. Total, por eso, bueno, ahí el versículo 25 queda de inicio para el próximo martes y poderle seguir sacando el jugo, porque yo sé que ya tocaste un tema que es sumamente importante en cuanto a el creador, darle realmente adorarlo, y pues de hecho estudiamos esta semana pasada lo que es el mensaje de los tres ángeles, y el mensaje de los tres ángeles es el que debe estarse predicando hoy en día. Apocalipsis lo dice, y esa parte fundamental acerca de adorar realmente a Dios como Él dice que se le adore. Y bueno, maravilloso. Así que agradezco pues y agradecemos la participación de todos ustedes, diciéndoles que la idea es estudiar todos juntos. Si alguno de ustedes quisiera de pronto compartir el estudio que ha hecho pues, del versículo que vamos a continuar, en este caso el 25, lo puede seguir haciendo, lo puede de pronto también manifestar. Si quisiera un martes poder tomar esa linda experiencia de decir, bueno, yo quisiera partir dando a bueno, yo quisiera enseñar lo que pude investigar sobre este versículo que vamos a hablar hoy y poder ahí en adelante seguir este maravilloso estudio. Recuerden que esto es un estudio que se construye entre todos nosotros. Así que bienvenidos todas aquellas personas que quieran hacerlo, así como José lo ha hecho, como Marta también lo hizo, como todos lo han venido haciendo, así que qué bendición poderlo hacer. No sin más, para darle paso a Geraldine para que nos pueda dirigir en oración y poder estar despedidos. ¿Listo? Entonces, adelante, Geraldine. Gracias, hermanos. El Señor los bendiga. Bueno, hermanos, vamos a inclinar nuestro rostro. Quienes puedan hacerlo ahí, quienes deseen arrodillarse, pueden hacerlo. Vamos a orar. Amoroso y buen Padre Celestial, agradecidos contigo, Señor, por este día que nos das, porque
Es un privilegio poder respirar, poder verte, Señor, poder estudiar tu palabra, Padre amado. Hoy quiero agradecerte, Señor, por cada uno de los hermanos que se conectaron para el estudio. Gracias porque tú eres quien pones ese deseo en nuestro corazón. Gracias por lo aprendido, Señor. Y te quiero rogar que nos ayudes a guardarnos, Padre amado. Guarda nuestros pensamientos, nuestros deseos, nuestros actos, Señor, de tal forma que podemos honrarte y glorificarte, Padre amado. Ayúdanos a no hacerte quedar en vergüenza, Señor. Ayúdanos a poder dar buenos testimonios, Padre amado, y hacer la parte que nos corresponde, Señor. En tus manos nos entregamos en esta noche, Señor, que tu bendición nos acompañe, te lo pedimos. Y te ruego también, Señor, por aquellos que no se pudieron conectar. Por el motivo que haya sido, Señor, te ruego que los guardes y que ellos también puedan sentir el deseo, Señor, de no descuidar el estudio de tu palabra, Señor. Gracias por el club de estudio GYLC. Bendícelos, Señor. Bendice los líderes, Padre amado. Y te ruego que cada día les des sabiduría, Señor, y les des gracia en todo lugar en que se encuentren, al igual que a nosotros, Señor. Gracias, Padre amado. En tus manos nos entregamos. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén.